de una semana de las elecciones generales del pasado domingo, la mayor parte de los análisis sobre estos comicios se han centrado en tratar de dilucidar cuál puede ser la combinación que dé lugar al próximo gobierno. Pero más allá de las preferencias de unos y de otros, la preocupación común en todas estas cábalas postelectorales se centra en la pretensión de alcanzar algún tipo de acuerdo de Estado que permita garantizar la estabilidad del sistema con la participación de nuevos actores políticos como Ciudadanos y Podemos. En este programa, por el contrario, analizaremos la coyuntura política del Estado español desde otro punto de vista, desde la perspectiva de quienes defienden la necesidad de transformar radicalmente nuestra sociedad e impugnan la creencia hegemónica de que sus graves problemas pueden encontrar solución en el marco del sistema capitalista. Para ello, contamos con los análisis de tres representantes de la izquierda revolucionaria: la dirigente de Red Roja, Ángeles Maestro; Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España; y el veterano militante y teórico de la izquierda abertzale vasca, Iñaki Gil de San Vicente. Comenzaremos a conversar con Ángeles Maestro desde Madrid, con quien vamos a conectar vía telefónica, ya que problemas técnicos le han impedido hacerlo a través de la banda ancha. Buenos días, Ángeles Maestro, y gracias por participar en nuestro programa. Te traslado, Ángeles, una primera pregunta. ¿Qué análisis haces de las elecciones generales y de la coyuntura política que se abre en el Estado español? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Lo primero que habría que destacar es que ninguna de las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria, y digo estrictamente ninguna, ni en el programa electoral ni durante la campaña, se ha comprometido a acometer los temas fundamentales que exigirían ser tratados para modificar en algo la situación dramática que están viviendo millones de personas. Quiero decir que ninguna de las fuerzas políticas se ha comprometido a dejar de pagar la deuda, a cuestionar la pertenencia del Estado español a la Unión Europea o a la OTAN. Por lo tanto, ninguna de las quinielas, que parece que es lo que a la gente le tiene preocupado, ninguna de las quinielas del poder ofrece la menor garantía de mejora en unas condiciones de vida dramáticas, y que además no van a hacer más que empeorar, porque durante este último año, para intentar que el pueblo creyera que realmente las cosas estaban mejorando, han estado congeladas nuevas contrarreformas laborales, nuevas privatizaciones, nuevos recortes en las pensiones que reclamaban por debajo de la mesa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y que tengo la completa seguridad de que van a ser acometidas. Muchas gracias, Ángeles Maestro. Mantente en línea, por favor. Vamos a escuchar ahora la opinión de Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Buenos días, Carmelo. ¿Qué análisis haces de las pasadas elecciones? ¿Piensas que, a pesar de todo, pueden suponer algún tipo de avance? Bueno, yo creo que no hay nada que celebrar. Esencialmente hay una reacomodación de fuerzas políticas para representar al mismo sistema y para seguir con las mismas políticas que marcan los monopolios y a través de la Unión Europea y de todos sus instrumentos. A nivel de Podemos, la imagen más clara para explicarlo, para los que tenemos alguna edad, es el año 1982 y el ascenso de Felipe González. Tuvimos que escuchar lo mismo que estamos escuchando ahora. Era votar a la izquierda, era votar no sé qué, con eso se cambiaban las cosas, etcétera, etcétera. No cambió nada. Felipe González, el gobierno del PSOE, aplicó con mano de hierro las políticas de recomposición que necesitaba el capitalismo español. Lo que está ocurriendo es una reacomodación necesaria por la crisis en la cúspide que tiene el capitalismo español, producto de la crisis económica por la que transita. Muchas gracias, Carmelo. Incluso estando total o parcialmente de acuerdo con las interpretaciones de nuestros dos invitados,
hay quienes piensan que un posible gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos podría suponer por lo menos un cierto alivio para la situación dramática que viven millones de personas en el Estado español. Ángeles, ¿compartes este criterio? Voy a matizar eso. En primer lugar, un gobierno del PSOE con Podemos no sería suficiente, tendría que haber más fuerzas interviniendo. Y yo lo que quiero recordar aquí es el tema de Grecia. O sea, Syriza, con una mayoría mucho más grande y más estable de la que pueden ofrecer PSOE y Podemos, ha llevado al pueblo griego a unas condiciones de sufrimiento que multiplican por 6 los ataques que se habían producido con los memorandos anteriores. Es decir, estrictamente desde el gobierno y vía las elecciones no hay ninguna esperanza de que gobiernos puedan, ni siquiera estén dispuestos, porque nadie ha hablado de ese tema. Muchas gracias, Ángeles. Escuchemos ahora a Carmelo Suárez. Carmelo, ¿cuál es tu opinión? ¿Piensas que un posible gobierno del PSOE y Podemos podría suponer algún tipo de alivio, al menos en términos de políticas sociales? Políticas sociales o alivios, si algunos quieren tener esa esperanza, que ayudarán, aplicadas por el gobierno, un gobierno de esas características, a consolidar la dominación del bloque histórico de poder en España. Es decir, el bloque histórico de poder necesita legitimarse socialmente, establecer una serie de consensos que le permitan un grado de estabilidad para mantener la explotación de la clase obrera y su dictadura del capital, y en algunas ocasiones hay que recurrir a la cara amable del capitalismo que aporta la socialdemocracia, la nueva socialdemocracia, en este caso que sería Podemos. Gracias, Carmelo. Pero cambiando el punto de vista, hay quienes opinan que el triunfo de Podemos, además de deberse a otros múltiples factores, también se ha visto favorecido por la propia incapacidad de la izquierda revolucionaria para convertirse en referente de las clases populares. Ángeles Maestro, ¿comparte esta opinión? De Red Roja, lo que nosotros estamos insistiendo es que la propia existencia de Podemos está señalando unas debilidades muy importantes de la izquierda revolucionaria, y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque solo reconociendo los errores y las debilidades podremos resolverlos. Es decir, no estuvimos en condiciones de llegar mayoritariamente. Por otro lado, obviamente, los medios de comunicación al enemigo no le ofrecen, y su enemigo somos nosotros, no le ofrecen la menor cancha para llegar a la gente. No estuvimos en condiciones de asegurar de que la gente no fuera tan ilusa como para creer que sus graves problemas de trabajo, de sanidad, de educación, de vida en definitiva, pudieran resolverse de la manera tan fácil y tan bonita de meter una papeleta en una urna. Realmente, insisto, el tema de Grecia y toda la historia de la democracia burguesa, de la democracia parlamentaria, señala que ningún gobierno que ha obtenido el gobierno, no el poder, por la vía electoral, ha podido, sin la presión organizada del combate de la gente, hacer frente a presiones brutales como son las que ejerce el capital sobre aquellos gobiernos que no se someten con la necesaria disciplina a sus mandatos. Muchas gracias, Ángeles. Escuchemos ahora otra vez a Carmelo Suárez. Carmelo, ¿te parece que el éxito de Podemos también ha sido favorecido por las insuficiencias de la izquierda? Hombre, obviamente en el escenario de la crisis capitalista ha habido una penetración de las ideas más reformistas en el seno de la clase obrera, por el abandono de las posiciones políticas de algunas organizaciones que tenían que haber jugado ese papel, y por el papel determinante del reformismo sindical. Eso ha trasladado un tremendo desarme
ideológico a la clase obrera, donde hoy las posiciones del reformismo son realmente hegemónicas. Hay que mirar para el otro lado, que son las organizaciones revolucionarias. En este caso podemos mirar para el Partido Comunista de los Pueblos de España, que evidentemente tenemos que ser capaces de ganar influencia en sectores amplios de la clase obrera. Y es un combate duro, donde tenemos que mirar a nuestra propia actuación y tenemos que mirar, lógicamente, que toda la operación que se está diseñando de segunda transición esencialmente es una operación contra la clase obrera. El gran ausente de estos resultados electorales es la clase obrera, porque todos los discursos de los 4 partidos que han obtenido más resultados son discursos de la ciudadanía, negando la lucha de clase y negando a la misma clase obrera como sujeto político. Por tanto, la lucha frente a eso es un combate ideológico muy fuerte, donde la fuerza más útil para la burguesía en este escenario es evidentemente Podemos, es decir, la nueva socialdemocracia que tiene más capacidad de engañar a la clase obrera y de conducirla a posiciones alejadas de la lucha revolucionaria. Gracias, Carmelo. Despedimos así la conexión con nuestros 2 invitados. Gracias por estar con nosotros y hasta un próximo encuentro, Carmelo. Muchas gracias, nos veremos. Muchas gracias también, Ángeles, por atendernos y hasta la próxima. Otra vez será mejor con vídeo incluido, espero. Vamos a ir ahora hasta Euskal Herria para conocer la opinión de Iñaki Gil de San Vicente. Buenos días, Iñaki. Kaixo, bueno, estamos aquí, o estoy aquí ahora en Euskal Herria, en Donostia, a la espera de vuestro interrogatorio. ¿Qué análisis haces de las pasadas elecciones generales? Bueno, yo creo que la primera batalla político-electoral, mal que viene, con muchos problemas, la ha ganado el bloque de clases dominante, teniendo en cuenta la situación que se había abierto en el Estado español en el 2010-2011, con todos los movimientos de protesta, con todas las situaciones de empobrecimiento, con las mareas, con la agitación social, con un movimiento obrero que se estaba poco a poco poniendo en marcha, con una situación internacional dentro del Estado, porque en el Estado hay naciones oprimidas, y una situación internacional dentro del Estado cada vez más peliaguda, como era, por ejemplo, la tendencia al alza de los sentimientos nacionales en Cataluña, en Euskal Herria, en Galicia, en cierta forma también en Andalucía, en fin, con una situación de crisis galopante que venía desde el 2008-2009, pero que ya se estaba haciendo insoportable, con una corrupción que minaba absolutamente todo. En fin, en ese contexto había verdadera preocupación y verdadera situación de inquietud en el bloque de las clases dominantes en el Estado español y también en Europa, ¿no? Pues una situación que ahora no podemos analizar. Y en ese momento, a mi entender, surgen diversas discusiones entre ese bloque dominante y misteriosamente, entre comillas, aparece por un lado Ciudadanos. Ahora sabemos por noticias de prensa que recibieron ayudas de algunos servicios norteamericanos para irrumpir en la política estatal y también para comerse a UPyD, un montón de cosas que todos conocemos. Aparece Ciudadanos por una parte para crear una tensión y a la vez reforzar al nacionalismo español mediante aglutinar sectores y coger gente a la derecha del PSOE, y por otra parte también desde el reformismo duro aparece Podemos después de dirigir parte del malestar social ciudadano, entre comillas, y de dirigir parte del malestar social popular hacia la esperanza parlamentaria. Entonces, a partir de esa interpretación que haces, ¿cuál es el panorama que te parece que se presenta en el Estado español? Ese es el panorama actual. Insisto, han ganado la primera batalla, pero la han ganado por precario y muy duro. Ahora se inicia ya la segunda batalla más dura, ¿no? Todavía, que es cómo dar forma, fuerza y contenido y orientación a todas las luchas que hay en el Estado español en estos momentos, ¿no? La situación catalana, la situación vasca, que es muy significativa, las reflexiones dentro de Galicia y un montón de historia, y la propia situación del movimiento obrero, ¿no? Y luego las exigencias europeas de la COE,
de la OCDE, de Bruselas, que son durísimas y salvajes, y en fin, todo lo que se avecina a la propia situación económica. O sea, en cierta forma han aprendido, y concluyo con esto, han aprendido de experiencias anteriores, porque la burguesía a nivel político, parlamentario, institucional y represivo ya actúa a nivel europeo con doctrinas represivas, con doctrinas de contrainsurgencia, etcétera, y en el Estado, en el caso español, han decidido que es mejor por ahora, mantener una democracia burguesa fuerte y autoritaria por ahora, a no dar pasos que los puedan reservar para más adelante, ¿no? Básicamente ese es el panorama. Quien quiera ver, en mi interpretación, quien quiera ver en esto un triunfo de la izquierda se equivoca de arriba a arriba. Muchas gracias, Iñaki, por participar con nosotros y hasta un próximo encuentro. Bai, eskerrik asko zuei eta ikusiko gara. Bai, agur. Y a todos ustedes los esperamos en una próxima edición de Punto de Vista.